Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio especial de la economía P2P. Aclaramos antes de arrancar que el día de hoy se viene mucha ironía y mucho sarcasmo, así que por favor tengan a bien los chistes. Y ahora sin más, damos inicio al episodio. Hola. ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estás contento, me imagino. Me imagino que cumpliste con la cuota de felicidad diaria, ¿no? Sí. Ya por suerte me avisó y me estaba traqueando mi reloj y me avisó mi teléfono que ya cumplí con la dieta. Sí, es importante mantener el nivel de estrés bajo, el pulso cardíaco a los niveles indicados por las autoridades correspondientes y obviamente tomarte las tabletas de soma diarias aconsejadas por la Organización de la Salud Internacional, ¿no? Sí, Muy importante. Claramente. Así que bueno, gente, para los que nos escuchan regularmente, les avisamos que el día de hoy cambiamos un poco el discurso. Así que si sos alguien que tiene alguna de las siguientes ideas peligrosas y nocivas, te pedimos por favor que cierres el podcast y que te vayas a tu centro de educación más cercano para que puedas aprender realmente cómo son las cosas. La lista de ideas peligrosas es la siguiente. ¿Crees que el dinero libre es fundamental para una sociedad y que la moneda no debe estar en manos de burócratas, sino que es un bien más ofrecido por el mercado en libre competencia? Esto es completamente consonante con lo peor de los movimientos fascistas históricos, ¿no, Ian? Sí, claramente. Esto, aparte, no quiero decir nada, pero está citado textualmente un discurso de Mussolini. Sí, esto lo sacamos del discurso que dio, ni bien asumió, fue lo primero que dijo, se dio vuelta, lo dijo a sus ministros y no sé si se escuchó en el micrófono, creo que en ese momento tuvieron, pero fue lo primero que dijo, así que nada, discurso peligroso totalmente. Lo siguiente es que crees que las personas deben poder utilizar el dinero para comerciar libremente, ¿qué es eso? Incluso si en algunos casos marginales se utilizare con fines nocivos, ya que es primordial respetar el derecho a la no agresión. Bueno, pero ¿quién respeta el derecho del Estado de cobrar, ¿no? Y de intervenir en las transacciones de las personas? O sea, si realmente vos pensás así, andá a educarte porque este tipo de ideas es la que llevaron a Hitler al poder prácticamente. Clásico fake news. Sí, totalmente. Clásico. Por suerte tenemos los fact checkers. Sí, que nos explican totalmente dónde está el error claramente. Desde ya, porque si no los tuviéramos, ¿quiénes nos dirían no qué es verdad y qué no? O sea, tendría que confiar en mi propio instinto y eso me da total y completo terror. Te juro que no podría. No. Y bueno, la idea más peligrosa de todas y es la que ya nos ponemos prácticamente de rodillas y te suplicamos, pero te imploramos que vayas a hacer el tratamiento correspondiente, si no vamos a tener que activar nuestro dispositivo de geolocalización a distancia para mandarte a la policía de la ciudad. Sí, tu IP está siendo rastreado en este momento. Te avisamos que tu IP está siendo rastreado en este momento, que es, si llegas a creer que el mercado es el mejor método conocido por la humanidad para asignar recursos escasos, ya está, estás completamente condenado y deberían mandarte al gulag. Sin embargo, si te quedaste hasta acá, es porque no crees en nada del anterior. Así que nuestras más sinceras felicitaciones por haber completado todos los cursos correspondientes. Ya sos un joven líder global potencial. Así que, ¿qué tenemos por ofrecerte hoy? Bueno, ¿estás cansado de que la gente te ignore y creas que sos un inútil? Sí. ¿Estás cansado de que las personas te vean y te echen la culpa por todo lo malo que les pasa? Sí, eso es tremendo. Sobre todo los economistas, esos bien de ultraderecha en la televisión. Sí, que ya por suerte van quedando menos porque los vamos erradicando. ¿Estás cansado de que tus compañeros se burlaran de vos cuando eras chiquito y no te hayan votado como el presidente del curso? Sí, bueno, ahí hay algo que hay que cambiar en la educación de los chicos. Nada de votar, sino que directamente se decide desde un comité central. O sea, esto lo tiene que, una inteligencia artificial lo tiene que ya decir. Claro, totalmente. Ya pasó de moda esto, chicos. Desde ya. ¿Te considerás con la habilidad de crear un mundo libre de problemas, los cuales solo existen a causa de que la gente no escucha tus brillantes ideas? Definitivamente voy a tomar eso como un sí. Y ¿hiciste la semana pasada o estos días una deliciosa ensalada de grillos que tu esposa e hijos por alguna razón incomprensible se venían a comer? No, es que realmente están negándose al tema del cambio climático, es una cuestión tremenda. Es un negacionismo impresionante. Porque se come la fake news, bro. Sí, el peor negacionismo que existe es ese, el negar que el cambio climático existe. Sí. Definitivamente. Bueno, eso significa, por descarte, que probablemente estés a cargo de un organismo estatal, en este momento, en control de algunos, o prácticamente todos, los aspectos de la economía. Así que felicitaciones, te invitamos, este es tu podcast, te damos un aplauso, bienvenido. Así que no te preocupes, todo esto te lo vamos a resolver hoy, así que
te vamos a presentar el próximo proyecto. Ya está armado, lo único que tenés que hacer es copiarlo, ¿no? Nosotros lo hicimos por vos, y llevar los papeles armados directamente al Poder Ejecutivo para que lo pongan en marcha, porque este es un plan diseñado de pe a pa de la mejor manera posible. Vas a ver que bien funciona. De hecho está de moda, me contaron que estaba de moda, ¿no? En algunos de estos países que son ultra desarrollados, como por ejemplo, no sé, China, o también en algunas sociedades europeas, ¿no? Que estaban teniendo algunos problemas económicos, pero parece que ya con esto lo empezaron a resolver. Y básicamente son lo que se conocen como monedas digitales de Banco Central, o CBDC en inglés, y que básicamente son el siguiente paso de la evolución del dinero. Así que, la evolución positiva. Claro, desde ya. Dinero, ¿no? Claramente. Obviamente, Ian, te dejo, si querés, que nos expliques un poquito cómo... Sí. Por suerte, antes de esto, me estuve viendo unas cuantas charlas del Foro Económico Mundial explicándonos los beneficios y todos los buenos aspectos que esto nos trae. Obviamente aspectos malos no hay, o sea, saquémoslo de la cabeza. Básicamente, para eso tenemos que entender un poquitín de historia, que en realidad no es historia, es medio nuevo, ¿no? Pasó hace como mucho 20 años. Básicamente, bueno, además de una vez que ya aparece el papel moneda, se reemplaza al oro, porque obviamente la gente cambia hacia lo que le dé más confort, ¿no? Es lo que todos nosotros entendemos. Y en el fondo es una mejor tecnología, ¿no? Es mucho más sencillo pagar con un papel que con monedas de oro o lingotes de oro, supongamos. Es más seguro y todo esto. Entonces, por lógica, la CBDC es más segura, más instantánea que el dinero papel. O sea, en el fondo, el dinero digital es mejor que el dinero papel. A eso es a lo que nos referimos, obviamente. Desde ya. Sí, realmente significa una mejora técnica en todo sentido. O sea, facilita un montón el tema de las transacciones. O sea, no tenés que preocuparte por andar cargando con moneditas, ¿viste? Metales, o que te roben. Ya directamente, bueno, obviamente con el tema de la informatización de las cosas, ya pasamos directamente de un dinero hasta muchas cosas de dinero completamente digital, ¿no? Pero que sigue sin tener todas estas características deseables que nos traen las nuevas monedas digitales de Banco Central, que obviamente vienen a competir, ¿no? Un poco con lo que son las detestables criptomonedas, ¿no? De delincuentes. Empezando por aquellas que efectivamente te permiten hacer transacciones sin recurrir a ningún tipo de intermediario. Sabemos que, y esto está dicho en un documento, y específicamente fue uno de los puntos que el FMI le pidió a la Argentina que trabaje de cara al futuro, es que evite la desintermediación, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque bueno, por ahí nos habían enseñado que siempre quitar intermediarios facilitaba y eliminaba mucho la fricción. Bueno, en este caso no. Eliminar la fricción es algo que va en contra del plan económico. Entonces, bueno, tenemos que acatar el plan dicho. Sí, por suerte, dentro del plan, la gente de Blockstream también lo siguió a rajatabla y agregó la fricción correspondiente. Para crear el oro digital, que es lo que realmente... Claro, y para crear la intermediación que, desgraciadamente, Satoshi se había olvidado de poner esa parte en el white paper, que ibas a necesitar intermediarios. De hecho, creo que hasta se confundió en el título, quiso poner peer-to-peer, peer-to-bank-to-peer, pero se ve que no le entraba porque quedaba muy largo. Entonces, básicamente lo que hicieron ahí fue arreglar, ¿no? Ese typo, ese error ortográfico de Satoshi, para introducir nuevamente la fricción. Así que los felicitamos de acá, los de Blockstream. Saben que Blockstream y Lightning Labs son una de las empresas citadas dentro de los colaboradores del World Economic Forum, y que Blockstream desde 2015 más o menos se encarga del desarrollo de Bitcoin Core, también conocido como Bitcoin, ¿no? Así que los felicitamos por todos los progresos hechos y que hayan evitado que que haya evitado que la gente siga utilizando el dinero peer-to-peer. Así que bueno, esto viene con una caterva, si quieren, de beneficios. Mencionemos por arriba, vamos a entrar en más detalle cuando entremos a los pasos, pero básicamente dentro de los beneficios que traen las CBDC son la creación instantánea. O sea, ya no vas a ser necesario ir y contratar una empresa que imprima papel moneda, sino que directamente vas a poder inyectar liquidez de dinero utilizando una computadora, un botón y un acceso de administrador. Sí, totalmente increíble, necesario obviamente. Para evitar, ¿no?, que la gente considere ahorrar en esa moneda y no gastarla. Básicamente todo lo que tiende a reducir el consumo es necesariamente malo.
Después, bueno, esto es algo que va a eliminar potencialmente casi todo o todo el crimen relacionado con el dinero, que es que todas las monedas de Banco Central van a estar diseñadas para requerir verificación de identidad por parte del usuario. Entonces todas las transacciones detectadas y hechas con estas tecnologías van a ser automáticamente tagueadas a nombre de una persona, ¿no? O sea que no va a existir más esto de che, te pago en efectivo y llevado. No, a partir de ahora vas a tener total y completo control sobre quién hizo qué transacción, hacia quién, por qué monto, en qué momento y un montón de otras ventajas y un montón de otra información. Sí, esto lo que básicamente vamos a lograr es que le dé esteroides a nuestro flagship o nuestra aerolínea de bandera, si quieren, que son el anti-lavado de dinero y el conoce a tu cliente, uno para la verificación de identidad, porque como puede ser que no sepamos quién está pagando qué, y en simultáneo me enoja saberlo. Y del otro lado tenemos el antilavado de dinero. ¿De dónde sacaste este dinero? ¿No? O sea, no. Pero tienen que ir de la mano, porque como le hace preguntar de dónde sacaste el dinero si no sabes quién es, ¿no? Pero esas son políticas que hay que profundizar porque lo que nos permiten es poder personalizar un montón de aspectos, todo este tipo de cosas que lo vamos a ver en un futuro. Obviamente todo esto es por el propio bien de nuestros ciudadanos. O sea, imagínate saber que tu vecino le vendió a alguien algo y no sabe de dónde sacó el dinero, quién se lo compró. ¿Me entendés? O sea, ¿y si viene de lavado de dinero? Sí. Es tremendo. Sí. O casi paranoia te deja. No, lógico. Aparte hay que terminar con esta cultura nociva de que si tu hijo quiere dinero cuando es chico, lo pones en la puerta de la casa a vender algún jugo o algo, ¿viste? Que la gente le pague con dinero en efectivo. O sea, eso es una locura y eso incita, ¿no? A prácticamente una persona que el día de mañana no va a querer pagar impuestos porque va a sentir que el Estado le está quitando algo, ¿viste? Sí, que sí. En realidad sabemos que el Estado no te quita nada, vos le debés al Estado prácticamente. Sí. Sos. O sea, le debés lo que el Estado te diga que le debés, no es como que vos tenés la capacidad para decidirlo. No, totalmente. Entonces, otra ventaja, vas a eliminar completamente el dinero físico, ¿no? Monedas y billetes ya no van a existir más. O sea, no estamos diciendo que esto, como hoy en día pasa con las billeteras digitales, van a convivir el dinero físico con alguna suerte de billetera digital o aplicación móvil, sino que esto directamente va a funcionar de forma digital y sin la necesidad de dinero efectivo, básicamente. Todo lo que sea físico queda completamente eliminado. De hecho, en muchos países esto ya está ocurriendo. Por ejemplo, en la eurozona ya hay un montón de lugares en los cuales no se puede pagar más que con 1.000 euros, y la tendencia es ir corriendo el límite hacia cada vez menos, ¿no? Por ejemplo, creo que el Reino Unido va a eliminar el billete de 50 libras, que es el más grande que tienen, que equivale a $50. O sea que van a quedar con un billete máximo de $20. Sí, hay un montón de países que están yendo, están avanzando mucho en este tema. La verdad que realmente los aplaudimos. O hay países que ya culturalmente la gente cae, logramos que el mensaje llegue hacia lo más profundo de la sociedad y de los corazones de las personas. Por ejemplo, países como Suecia, donde tal vez los límites no existen o son realmente altos para los pagos. Sin embargo, la gente decide pagar con dinero digital del Banco Central. O sea, no con una CBDC por el momento, sí con dinero del banco, básicamente. Pero no piden dinero físico, directamente van a hacer eso. Así que realmente estamos orgullosos que esos países que estén tan avanzados en este aspecto son abanderados y el resto los tiene que ver como ejemplo. Desde ya. Sí. De hecho, de los países que están desarrollándolo, uno es Rusia, por ejemplo, otro es la India, China. O sea, no te querés sumar a esa lista de países vos también. Vos podés, digamos, desde tu puesto burocrático, sumar a tu país a ese nivel, ¿no? Estarías entre el top. No. Y además, no solo eso, fíjate el nivel de optimización que vas a lograr en tu estado, de todos. Si logras digitalizar el dinero, puedes digitalizar un montón de otras cosas. O sea, la patente se paga automático. O sea, todo sería automatizado. Reducís un montón los gastos del Estado, tenés un montón más de dinero para poder utilizar en otras políticas. Exactamente, los títulos de propiedad. Todo puede ser automatizado y bajar los costos, ¿no? Y tal vez jubilar a las personas. Y bueno, hay un montón de aspectos ahí que pueden ser muy interesantes.
Sí, aparte, por ejemplo, ya sabemos que, no sé, en los países que tienen alta inflación, como es el caso de Argentina, el dinero efectivo no se reemplaza. Es decir, no están emitiendo ya billetes de mayor denominación. Por ejemplo, en Argentina la inflación es prácticamente el 100% anual, las fechas actuales, ¿no? Potencialmente más en el futuro, pero el billete más grande equivale a poco menos de $4 y sabemos que los nuevos billetes que van a salir van a ser de la misma denominación, o sea que el billete más grande va a seguir valiendo menos que un billete de $5, potencialmente mucho menos, $1 quizás. Entonces, la tendencia, evidentemente, de estos países que están mucho más avanzados que el resto del mundo son de eliminar paulatinamente el dinero efectivo o hacerlo extremadamente inconveniente para que la gente, elija intuitivamente utilizar algún tipo de sistema de pago que no sea efectivo, porque va a ser básicamente muy molesto. Un pago peligroso. Exactamente, un pago muy peligroso. Esto se puede hacer muy simple, de hecho el traslado no va a ser demasiado complicado si te lo pones a pensar, porque puedes decir, mira, vas a mandar un mensaje o simplemente publicas una ley diciendo el último día para cambiar tus pesos en físico a pesos digitales o a la moneda que sea, va a ser tal día. A partir de ahí, la única moneda que rige para la República es esta, ¿no? Es la moneda digital que vos vas a proponer. De hecho, el reemplazo, y esto es algo muy interesante, no es algo que no se haya hecho antes. Inclusive puedes cambiar la moneda, en este caso pasar de una moneda con variante digital y variante en efectivo a una moneda centralizada por el Banco Central, completamente digital, sin cambiar el signo monetario, que fue, por ejemplo, lo que se hizo cuando se acabó la convertibilidad en Argentina. Desde el año 1992 o 91, creo que es uno de esos 2 años, Argentina tiene el mismo signo monetario, que es el peso, pero antes decían pesos convertibles, porque estaba el 1 a 1, sí. Y después pasó a ser, peso, básicamente, a secas, y sabemos que ahora podemos hacer exactamente lo mismo, cambiar el signo nuevamente, cambiar la moneda sin cambiar el signo. O sea, la gente puede conservar el mismo signo monetario. O sea, no es que esto va a tener que complicarle la vida a las personas, haciendo que, no sé, tenga que averiguar cuánto cambiar o cuánto vale, o pensando de nuevo, no. Esto es mucho más simple, mucho más práctico y más fácil para que la gente lo empiece a utilizar. Sí, además, acá hay un aspecto fundamental y es que la cantidad de reducciones de CO2 que vamos a lograr con esto. O sea, imagínate todo ese papel que se desperdicia, toda la infraestructura, todo eso va a ser menos emisiones de CO2. Y encima, hasta le vamos a poder hacer un rebranding a la moneda. O sea, si queremos le podemos poner ecopeso. Claro, totalmente. Sí, para que la gente se sienta parte del cambio. Sí, definitivamente. Esto es algo que tiene, digamos, una componente ecológica muy fuerte. No podemos ignorar a los expertos en esto, que es tajante, que nos dicen, bueno, tenemos que empezar a utilizar la moneda como un mecanismo de control de la ecología, de la medio ambiente, ¿no? Oh, sí, totalmente. Desde ya. Aparte, ya puedes utilizar un montón de sistemas que existen. El sistema de QR en Argentina es interoperable. Sí. Ese es un caso de estudio muy interesante. También, por ejemplo, los de China, ¿no? Tenemos mucho para aprender de estos lugares. Acá desde Radio Davos, básicamente, por ejemplo, el caso de China es que salieron 2 empresas, cada una con su propio QR, pero se hicieron tan populares que en este caso hablamos de WeChat Pay y Alipay. Una de Tencent, WeChat, y la otra de Alibaba, que es Alipay. Básicamente te permiten hacer un montón de cosas y además facilitan los pagos, ¿no? Vía QR. Entonces todos los comercios tienen 2 QRs y listo. En Argentina se logró algo un poquito mejor, si lo piensan. Primero salió una empresa, Mercado Pago, la cual lanzó su billetera con QR. Qué bueno. La gente lo empezó a usar. Qué lindo. Un montón de comercios, todos los comercios prácticamente aceptan. Qué bueno. Y de repente, la competencia no le gustó, ¿no? Obviamente, como puede ser que una empresa maneje el QR. Sí, eso es un monopolio que es nocivo para... hay que usar el monopolio de la fuerza para terminar con los monopolios, básicamente. Sí, es como corresponde, ¿no? Sí, desde ya. Es lo lógico y lo más razonable. Sí. Bueno, y creo que la legislación de Argentina, si no me equivoco, se basa o se inspira en una en la India, que sucede algo similar, que básicamente se crea un QR que es interoperable. O sea, vos podés pagar desde cualquier billetera digital al mismo QR y el pago se acredita a cualquier cuenta. O sea, te permite que todo el mundo que ya tiene una aplicación de banco en su teléfono ya automáticamente tenga
una cuenta para poder pagar con QR. Entonces Claro. esto nos facilita un montón las cosas. Sí, igual, perdón, te tiro una y esta es como la bomba, ¿no? Que para mí va a venir a reemplazar a todo. ¿Quién va a querer tener un código QR cuando tiene la cara dando... O sea, que la cara Sí. hoy en día no sirve para nada, pero la puedes usar como puerta de entrada para tu cuenta, ¿no? Directamente. Podemos tener un sistema O en la- el cual cada la negocio mano. tiene una cámara, ¿no? Y cuando vos te vas, simplemente pones la cara, haces una sonrisa o lo similar, y ya con eso autorizás el pago y directamente, digamos, mediante tu información biométrica, podemos obtener todo lo necesario para poder hacer el cobro, ¿no? Directamente de esa compra. Y registrar efectivamente que fuiste vos el que usó esa cuenta, ¿no? Porque mirá, si alguien te roba el celular, ¿viste? No, con esto ya prácticamente eliminás por completo. Entonces lo que tiene que venir después del QR, que probablemente simplemente al principio, pero después lo que tiene que venir el QR es un sistema serio, ¿no? De biometría obligatoria para toda la población, ¿no? No vaya a ser cosa de que haya gente, digamos, con 50 o demás. Sí, porque además pagar con la mano, como está en este Amazon Go, ¿no? O Express, no sé cómo se llama, que se atienden solos, estas tiendas de Amazon, que entras, apoyas la mano y te escanea la forma de la mano, tu mano, digamos, entonces verifica que sos vos y después te cobra automáticamente de tu cuenta de Amazon. Esto es realmente aburrido, ¿no? O sea, podemos aprovecharlo y hacer cosas mucho más cool y divertidas para la población. Por ejemplo, si un día... esto hasta puede ser personalizado, gente. Cada uno va a tener que decir una frase distinta en el momento para validar el pago. Por ejemplo, hoy estás medio deprimido, vas a decir, hoy estoy teniendo un día genial. ¡Ping! Y pagaste. O viste algún video medio de fake news y decís, no, esto que vi hoy es una fake news. ¡Ping! Pago acreditado. Si no, no te dejan pagar. O sea, vas a tener que admitir la verdad para poder pagar. Claro, claro. Y, me parece lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo lógico y de hecho lo que esperamos que ocurra, ¿no? En el futuro no tan lejano. Porque esto, a ver, esto por ahí nosotros lo pensamos como que es algo que no, pero falta mucho, tiene que venir mucho. Vos quedate tranquilo que esto si querés lo puedes estar implementando en los próximos 5 años, ¿eh? No tenés que esperar tanto tiempo. Sí, hay Entonces, muchos colegas trabajando en sí, esto ya. y hay gente, digamos, que se va a oponer a vos, pero porque vos sos un genio, ¿no? Que no, o sea, que tiene ideas más allá, porque hay gente que, digamos, está todavía clavada con pensamiento del siglo pasado o anterior diciendo no, pero la gente, digamos, tiene derecho. A ver, nadie tiene derecho a no ser feliz, ¿no? Entonces, es el primer derecho. Exactamente. Vos tenés como, digamos, persona a cargo de la felicidad de la gente, ¿no? Porque ese es tu cargo. Estás a cargo, en definitiva, de la felicidad de la gente, de una parte, en este caso, la felicidad económica de las personas. Tenés que ponerte en ese rol y no impedir, o sea, no permitir que estas personas impidan tu trabajo. Básicamente, si tenés que utilizar toda la fuerza a tu disposición para poder eliminar la infelicidad de las personas, lo tenés que poder hacer de alguna manera, ¿no? Esto, digamos, está validado moralmente y es una cosa que vos vas a considerar de acá digamos, a lo que dure tu trabajo una verdad absoluta. Entonces, no hace falta, digamos, que esperes demasiado y todo lo que nosotros estamos mencionando se puede hacer con tecnología que hoy ya existe y que se puede aplicar a escala masiva. O sea, que nadie te venga a convencer de que esto no se puede hacer. No, inclusive mucho de este trabajo ya está adelantado. Por ejemplo, otro caso como Argentina, o hay un montón de países, ¿no? Empezaron a hacer las cuentas bancarias que con una foto del DNI, cara para arriba, para abajo, izquierda, derecha, sacar la lengua, decir una frase y ya tenés Sí. en 5 minutos o en 3 minutos tenés una cuenta Pero bancaria. esto es más fácil, cuando lo quieres hacer directamente desde el Estado, vos ya, por ejemplo, en Argentina ya tenés... Ya tenés un DNI, sí. No, pero ya tenés CIBIOS, ¿no? Que es el sistema de información biométrica que rige para... Espectacular tecnología. Sí, que está buenísimo encima porque la gente no sabe que existe muchas veces, ¿no? Ah. Pero de verdad hay una base de datos, digamos, que podría ser hackeada en cualquier momento. Bueno, Renaper fue hackeado hace poco. ¿Sí? Sí. Mirá por CIBIOS. Los malditos. Sí, no, tremendo. Bueno, pero eso evidentemente fue porque habían sido personas o del gobierno anterior, ¿no? Que hackearon porque se habían quedado con el acceso o personas directamente... A ver, evidentemente no fue tan grave porque no pasó nada, ¿no? La gente sigue haciendo, pero bueno... el tema, por ejemplo, de CIBIOS es muy útil porque ya tenemos información biométrica que podemos utilizar para empezar a implementar este sistema. O sea, que la gente ni siquiera tenga que ir a registrar la huella porque ya la tenemos registrada. Sí, o sí, mismo sí. en la cara. No, Ya la tenemos realmente registrada. simplemente tenés que... O sea, tenés que querer hacerlo. Si no lo haces es porque no querés. Inclusive te diría, debería venir por defecto. O sea, cada vez que nace una persona automáticamente tiene su cuenta creada. Pero bueno, todo esto va a ir dentro de los paso a paso que les traemos a ustedes, creo, de Banco Central. Entonces, arrancamos con la situación actual, ¿no? Hay muchos pagos digitales, pero no del todo.
Sin embargo, ahora sí tenemos nuestra CBDC. Ya está programada y está funcional. Es tu propia CBDC nacional, del pueblo. Paso cero, te diría, esto es algo que ya lo tenés que tener cocinado, es un ingreso básico universal que se pague en CBDC. Que no sea... O sea, obviamente la CBDC no va a ser convertible a ni efectivo ni a dinero bancario. O sea, la CBDC va a tener su propio estatus, ¿no? Entonces, el UBI se va a pagar directamente en CBDC. Entonces, cada vez que quieras usar el dinero que te dieron de tu ingreso básico universal, renta básica universal, vas a tener que ser utilizando la CBDC. Entonces, si tu comercio cercano no está aceptando la CBDC, muy mal, que lo acepte, porque quiero gastar el dinero de mi UBI que me da el Estado porque es mi derecho. Entonces, este es el primer paso, lo cual nos permite un número enorme de gente integrándose al sistema. Y voluntariamente, nosotros Sí. ni siquiera es que tenemos que decirles, che, tienen que usar esto a partir de ahora. No va a ser una imposición porque todo el mundo va a ir corriendo Sí. a agarrar el dinero gratuito prácticamente. Sí, es que estoy seguro que esa es un poco la idea, ¿no? Le ponemos Sí. una Esta también camadita. es la forma de introducir la inflación aparte. Sí. ¿No? Lo que se vaya generando inflación es la forma de, digamos, hoy en día tenés una distribución que es desigual, es impareja. ¿Por qué? Porque básicamente tenés, digamos, que los que acceden primero al dinero recién creado lo pueden gastar a precio viejo, pero acá básicamente como todo el mundo tiene más dinero al mismo tiempo, la inflación es instantánea. No tenés que esperar a ver los efectos de la inflación, sino que automáticamente la diseñás. Esa vieja idea que creo que enseñaba Milton Friedman de que los efectos de la inflación se ven de acá a un año, bueno, se van a ver de acá a un día prácticamente. ¿Por qué? Sí. Pero se van a ver, bueno, en los aspectos que vos quieras. Entonces, el paso cero es tener un ingreso básico universal para todos, prohibido desde el Estado, porque si no los robots nos van a robar a todos los trabajos y nos van a matar. Terminator, para la nueva película de Terminator, creo que inclusive están trabajando en esto, de que en realidad se dan cuenta, vuelve Schwarzenegger y se da cuenta que en realidad es con un UBI para que los robots tomen el planeta. No es a través de pelear contra Skynet. No, es a través de un UBI. Con eso ya está. Skynet era una persona que no la entendía, o sea, no la entendían muy bien, evidentemente. Sí. Era otro tipo de voluntad. Pasa que, como era no normativa, ¿viste? Sí. Bueno, entonces, el paso 1 es... Qué feo que está este dinero. Tenemos por ahora, si querés, dos tipos de dinero. Dinero dentro de la cuenta bancaria, o sea, digital, y dinero físico. Claro. Ahora está el nuevo dinero, la CBDC, que todos cobran su ingreso básico mensualmente, o semanal, o por segundo, podría ser. Entonces, porque según el momento, podríamos reducirte tu UBI o no tendrías que esperar un mes, sino que en el momento, si estás donde no, te lo reducimos, es como personalizado también. Claro. Porque nos encanta lo personalizado acá. Sí, va a ser todo individualizado. Entonces, Aunque no creemos en el individuo, pero... no, totalmente. Esto es por el bien del colectivo. Claro. Del colectivo, o sea, todo. Entonces, primero, la CBDC se va a lanzar. Todos ya van a tener CBDC porque es lo que necesitan para parar la robotización malévola. Entonces, vamos a permitir una nueva actualización que ahora te permite cambiar tu dinero bancario por CBDC. 1 a 1, instantáneo. Pero no es revertible. Esto está buenísimo porque va a permitir que un montón de gente se pase automáticamente a la CBDC. Porque hay un montón de beneficios como descuentos y un montón de otras cosas que te va a encantar. Sí, créditos más baratos también. Totalmente. Va a haber ahí un laburo muy fuerte con crédito para todos. Sí, por ejemplo, los beneficios sociales se van a dejar de pagar en dinero viejo. Sí. Todo eso se va a pagar directamente a la cuenta nueva, es decir, va a ser automático. Sí. Tu cuenta con el Banco Central, directamente al Banco Central. Sí, a lo sumo, digamos, vos vas a tener una aplicación de alguna especie de banco comercial que, digamos, tenga acceso a distintas funcionalidades según, digamos, la normativa a la cual ese banco se adecue, ¿no? O sea, que cada banco puede tener, digamos, distintos beneficios, pero más o menos van a ser todos lo mismo. O sea, no va a haber una gran diferencia entre usuarios de un banco o usuarios de otro, ¿no? Sí, va a haber... Salvo que, digamos, tengamos bancos para usuarios con una categoría más alta, ¿no? Sí. Que eso ya vamos a hablar más adelante, y otros Sí. bancos para, bueno, la gente que por ahí no se porta como debiera. Totalmente. El siguiente paso, ahora que la gente está pasándose de a poquito, tanteando qué tal, es
automáticamente todo el dinero digital de las cuentas bancarias se convierte en CBDC. O sea, automáticamente todo el dinero digital del país se convierte en CBDC, separando el dinero entre el físico y la CBDC. Ya no existe tu dinero en cuenta bancaria, sino es dinero automáticamente en el Banco Central. Este es un paso muy grande porque te permite separar el dinero entre físico y digital. O sea, si es digital, es CBDC. Ya no hay cuenta bancaria. Entonces, cada vez que deposites en tu banco, automáticamente va a ser CBDC. No va a ser dinero digital que puedes llegar a sacar por el cajero automático o pasar por caja y sacar el dinero. Imagínate que uno va a estar Sí. no tener que ir al cajero, ¿no? A No, sacar no. el efectivo, que encima quién carajo quiere efectivo hoy en día, ¿no? Sí, no se van a necesitar bancos físicos con esto. Imagínate el espacio. Imagínate si pudiéramos poner una plaza Donde había un banco, ¿no? donde había un banco. Sí, sí, Cada sí. banco una plaza. Sí, va a y ser va a estar increíble. llena de bancos encima, ¿no? Sí, Pero sí. otro tipo de banco. Ahí Sí, va, sí. me meto un Pero chiste. van a ser ecológicos. Hay bancos, claro, ecobancos, ¿viste? Van a ser ecobancos que vas y van a haber árboles y bueno. Y inclusive podría ser tu punto de reciclaje cercano. Claro. Además podría ser un centro de retención de la gente que no se lleva, ¿no? Eso podrían estar en un lugarcito de cemento. Sí, como una reserva por ahí, ¿no? Claro. Podría decir. Una Una- reserva que hay una reserva de adecuación, diría yo hasta. Sí, Eso. sí, son ese tipo de cosas que tan bueno que hay. Sí, sí. Ayudan un poco a la sociedad. Sí. Y el siguiente paso sería, habrá que solamente el dinero, que seguramente en las fake news lo llamen libre, o sea, el dinero físico, le vamos a poner una fecha de caducidad. Entonces, cuando se llega a esa fecha de caducidad, automáticamente se prohíbe el dinero físico. Podés ponerle la fecha que quieras, ¿no? Depende de cuán apresurado estés, cuántas ganas tengas. Inclusive hasta podrías poner fecha de caducidad personalizada, ¿no? Según si la persona que está en... si tal persona vive cerca de un banco donde podría depositarlo, ponele poco tiempo, porque lo puede hacer rápido. Si el pobre vive en una montaña, bueno, bajémosle un poco el tiempo porque tiene que bajar, ¿no? Sí, o mandémosle a alguien. Que se lo- Claro, se mandémosle lo a pueda alguien cambiar. directamente, un dron o algo que directamente no facilite el trabajo. Inclusive te diría que antes deberíamos empezar a sacar una política en la cual los billetes medio que después de un año ya medio se desintegren, ¿no? O sea, si hay billetes se destruyen solos prácticamente luego de un tiempo. Sí, o sea, sí, que sí, no sean billetes definitivamente. resistentes, ¿no? Tienen que ser billetes que ya está. Claro, aparte la gente va a tener incentivos porque si, digamos, no se puede utilizar el efectivo, los negocios no lo pueden aceptar, lo va a ir a cambiar porque nadie quiere perder. O sea, el que quede, bueno, va a ser porque le gustó el color del billete, no porque tenga algún tipo de valor. Sí, Se le va a quedar recuerdo. algo de mejor. recuerdo de un pasado distante muy Sí. malo. Entonces, ahora con esto ya tenemos cada ciudadano una aplicación que tiene su identidad, que rastrea todos sus pagos. Ahora sí, ya estamos listos. Qué emocionante, esta es la parte más divertida porque acá arranca todas las cosas bonitas Sí, que sí, le podemos acá hacer. ponemos en marcha la Acá es locomotora. cuando Todo esto- terminamos de atar a la víctima. Exactamente. Y ahora podemos hacer lo que se nos cante. La primera, hay que empezar a hacer ciertos trabajos que nos faciliten este trabajo de definir lo que es mejor para las personas, ¿no? O sea, para generar una cultura resiliente, sustentable, 2.0, ecológica, Sí, todo sí, este sí. tipo de cosas. La cultura nueva, ¿no? Sí. Digamos, llegando ya con fines a cumplir todos los objetivos de desarrollo sostenible. La nueva narrativa, gran libro, todo este tipo de cosas. Sí, como Tienen que primero empezar con una categorización automática de todos los gastos. Todos los gastos tienen que ser categorizados. Y no va a los existir gastos- más la categoría varios cuando haces una transferencia, nada. Eso, No, eso nada. obviamente para qué, para minimizar, ¿no?, la actividad criminal, para minimizar, digamos, la incerteza, para Claro. disminuir el lavado de activos, ¿no? Que esto obviamente es obviamente algo perjudicial, ¿no? Aparte, obviamente, cuando todos los países lo empiezan a hacer, va a ser también muy difícil, digamos, utilizar este dinero fuera, ¿no? O, No. sí, digamos, si uno quiere acceder a financiamiento extranjero, lo va a tener que hacer siempre a través de esta aplicación, o sea, las cuentas no pueden estar nominadas en moneda extranjera, siempre hay que usar la moneda nacional, este tipo de cosas, ¿no? Que se van a empezar a implementar en todos lados, o sea, Sí, solamente, digamos, los bancos centrales van a tener acceso a dinero extranjero, por así decirlo. Sí, vos vas a ir al Y va- extranjero, vas a pagar con tu moneda y automáticamente Claro, los bancos exactamente. centrales se van a encargar, vos no vas a tener que hacer nada. Claro, exactamente. Es decir, ellos van a tener
Si es que podés viajar, pero por ahí no, ¿viste? Porque está bueno fomentar todo lo que sea. O sea, si podés ir en bicicleta, sí. Claro, si no, bueno, el resto... Sí, extranjero puede ser, estamos hablando de afuera de tu partido, ¿no? Sí, obviamente. También, o afuera de tu provincia, así como una locura. Tiene que estar todo a 15 minutos. Claro, también, todo a 15 minutos, me parece perfecto. Por ejemplo, si vos querés comprar, no sé, dólares digitales de CBDC, no vas a comprar dólares digitales, sino que vos vas a utilizarlos a través de una cuenta que tenga, ¿no? El Banco Central, o sea, el Banco Central argentino va a tener su cuenta también de CBDC de la Fed. Claramente. La Fed va a tener su cuenta de Argentina, ¿no? Con las condiciones para tener peso y hacer swaps, básicamente. Sí. Si no... Y los ciudadanos cuando pagan en otro país pagan con su moneda y se hace la conversión automática entre los bancos centrales. Exactamente. Y ahí también se regula mucho el tema de la fuga de divisas, porque el Banco Central nunca se va a quedar sin ahorros en moneda extranjera. No, sino simplemente te dice, no, este pago no lo puedes hacer porque me consume. O sea, o sea, hoy que hay tanto problema... te pongo un interés extra. No, claro, pero imagínate hoy que hay tanto problema con el tema de los dólares, ¿no? Imagínate qué fácil sería con esto, ya lo hubiéramos resuelto prácticamente. O sea, el Estado no tendría nunca más problemas de dólares. Sí. Definitivamente. Es así de sencillo, digamos. O vos podés ser el que lleve esta ley, ¿no? Y resuelva todos los problemas de dólares de acá a siempre, básicamente. Estás a tiempo. Claro. Inclusive, esto va a ser automático. La categorización va a ser automática. Porque se va a saber qué le estás pagando. Inclusive no se te va a imprimir un ticket, obviamente. ¿Qué gastaste? O sea, no te vas... menos papel. Claro, menos papel. O sea, a vos en tu celular no te va a decir... gastaste tanto en tal local. Te va a decir, gastaste tanto en tal local y si tocas, se va a ampliar en qué lo gastaste. Exactamente, qué compraste. Cuánto consumo de CO2 tiene lo que estás comprando. Para que estés consciente, ¿no? Vos y poder ser categorizado. Entonces, por ejemplo, si compraste una bebida, bueno, bebidas. Si compraste un cuchillo, cuchillo, cuidado. Ya compraste más de 12, ¿cuánta gente ve en tu casa? Claro. O sea, ¿cuántos son? ¿Me entendés? No claro, puede ser tantos tampoco. Tenés que usar lo que son de cartón reciclable. Si sabes que si para fiestas son esos, si no, viste, no tenés excusa, no tenés por qué tener más de. Me parece que estás queriendo ir, ¿no? Estás queriendo hacer cosas que no se pueden. Bueno. Claro. Entonces va a estar categorizado y subcategorizado. Y cuando algo no se sabe qué es, te va a pedir categorizar. Pero todo va a ser automático salvo las excepciones. Hasta que logremos que las excepciones sean automatizadas. Pero si no lográs categorizarlo en tal determinado tiempo, estás queriendo comprar algo prohibido, me parece, ¿no? Te vamos a poner un castigo. Pero es por vos, por tu vecino, para que nos cuidemos entre todos. Desde ahora nos tenemos que cuidar, porque Sí. todo, o sea, la salud de todo, no solamente, digamos, física, sino también mental, social, económica, depende de todo. O sea, no podemos permitir Ecológico. cualquier tipo de libertinaje social, digamos, con el tema del dinero, porque si no se perjudica el bien común, básicamente. Sí. Entonces, ahora que tenemos automatización de categorización de todos los productos y todos los gastos de todas las personas de la economía, arranca una nueva etapa de diversión en la cual empezamos con una política monetaria personalizada. Vos tenés tu propio perfil y recibís tus propios incentivos personalizados. Tal vez los compartís, tal vez no. Tal vez estaría bueno que te agrupes con gente que comparte los mismos incentivos. O no, lo veremos, ¿no? Entonces, podríamos empezar a hacer cosas tan buenas como discriminación positiva. Por ejemplo, si sos muy alto, tal vez no está bueno que comas tanto, probablemente crezcas más de altura, ¿no? Entonces hay que restringirte la alimentación. Si sos muy bajo, bueno, tal vez te dejemos otro tipo de alimentación. Hay que ahí contemplar un par de cosas, ¿no? Para ir tocando. O, por ejemplo, podríamos poner descuentos o intereses para determinados productos. Se ve que estás comiendo mucha carne este mes. Bueno, el resto del mes tu carne te va a salir un 80% más caro. Y bueno, durante ese mes no vas a poder consumir o este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, hay cosas que todavía viste, te pueden molestar un poco, como que la gente no esté consumiendo lo suficiente. O sea, no alcanza con incentivar y desincentivar la categoría que queremos en cada perfil específico. ¿Cómo puede ser que la gente no lo gaste? Me da mucha bronca. Así que ahora lanzamos una nueva actualización. Sí. Esta es una actualización, digamos, que es súper necesaria para cualquier sistema de dinero serio. Sabemos que las sociedades más prósperas en la historia lo implementaron. Sí, que es fecha de caducidad.
Me parece que estás gastando poco este mes. Si no gastas a tal fecha, caducidad o intereses negativos automáticamente. Sí, Fecha de básicamente, caducidad. digamos, no puedes ahorrar, ¿no? Cuando hay otras personas que están necesitando que vos consumas. Porque si vos no vas y consumís, digamos, ¿cómo vive el resto de la sociedad? No, o sea, total. si vos tenés plata es porque alguien fue y consumió con vos. Y no solo eso, que consumas donde nosotros lo decimos, porque es donde más se necesita para hacer el cambio social. Claro. Por ejemplo, ¿no? Si, es más, esto también puede ayudar a comercios pequeños, porque, por ejemplo, si el bicicletero de tu barrio, ¿no? No está teniendo tantos clientes, puede venir directamente con vos y te puede decir, mira, la verdad que necesito que me pongas, digamos, prioridad y la gente puede pagar con descuento en el local de esa persona, que es quien más lo necesita, ¿no? Independientemente de si el servicio queda es bueno, es malo, se arregla bien, si no tienen idea de bicicleta, lo mismo con todo, básicamente. Va a ser así hasta con los cirujanos, te diría, ¿no? Sí, Por una total. cuestión lógica, de que todos los cirujanos tienen que operar más o menos la misma cantidad de gente. Sí, total. Entonces, ahora también vamos a poder lanzar otra nueva actualización muy buena, que es compras por zonas determinadas. O sea, ¿por qué no tenés la geolocalización activada en tu teléfono? ¿Qué estás queriendo hacer? ¿Compras ilegales? No, flaco, prende la cámara, prende el micrófono. Si no, no puedes abrir la aplicación, no lo puedes usar directamente. Ni eso, ni nada que tenga que ver con trámites o nada. O sea, si vos querés pagar, tenés que activar la localización, el micrófono y la cámara. Sí, esto hasta que solamente puedas legalmente comprar, y esto va a ser Sí. muy difícil, muy fácil de hacer porque no vas a poder hacer compras ilegales, pero Sí. el día de mañana los celulares que se pueden importar van a ser solamente los que tengan la actualización, la geolocalización actualizada Sí. las 24 horas del día, ¿no? Como para que nosotros vamos más o menos determinar dónde estás, en qué momento y dónde haces el pago, básicamente. Sí. Esto con la lógica de efectivamente tener una idea de cuál es tu zona de consumo y dónde es que la gente está eligiendo consumir también, ¿no? No, y además esto permite hacer cosas inclusivas. Por ejemplo, me parece que sos muy hegemónico. Sos blanco, sos hombre y heterosexual. Bueno, no podés ir al mismo restaurante donde hay otro blanco, hombre, heterosexual. Vas a tener que ir al bar trans, porque es el único lugar donde vas a poder consumir durante esta semana. Así que anda, hacete amigos e incluíte dentro de ese grupo aunque no quieras, porque es la única forma de generar una sociedad más resiliente, pacífica y amable entre todos. Es obligándote a que comas donde nosotros te autorizamos. Y tiene que ver con todo, ¿no? Porque uno cuando compra no está solo, hay más gente. Entonces, bueno, vamos a tener que incluir personas, generar el mix adecuado. O sea, en un restaurante va a haber cupos también, por ejemplo. O sea, esto es algo que se lo podemos también laburar directamente a los comerciantes, ¿no? Tu comercio va a tener ciertos cupos, no puedes atender solamente a mujeres blancas. No, tenés que trabajar con 3 mujeres blancas por día, 2 mujeres negras, 2 mujeres asiáticas, 2 trans hombres, 2 trans mujeres, 2 hombres, ¿no? Vamos a cumplir con la normativa de cupos. Sí. Y esto nos lo permite, la geolocalización te permite decidir quién come en qué lugar al mismo tiempo de qué persona. Claro. O por ejemplo, hay cosas que hoy en día son, digamos, inaceptables, pero que la gente hace igual. Por ejemplo, no sé, hay personas que tienen estéticas o son depiladoras, por ejemplo, y solamente atienden cuerpos femeninos. ¿Qué es eso? ¿No? Básicamente vos, entre una persona vos la tenés que atender, ¿no? ¿Qué es eso de atender solamente los cuerpos? ¿No? El botón antipánico va a estar incluido, obviamente, en la Obviamente, aplicación. o sea, desde ahí podés hacer la denuncia automática y hasta podés cancelar temporal, o sea, con suficientes denuncias se puede hasta cancelar automáticamente Sí. o por un tiempo de espera, ¿no? la aplicación del mismo comercio. O sea, que también sirve a los ciudadanos, no es que son solamente beneficios para el comercio. No, y además, por ejemplo, si no estás seguro de esto que está... yo estoy queriendo comprar algo y me dice que no puedo o que puedo comprar tal cosa, ¿viste? Tal vez vos vas a un comercio y como buen ciudadano preguntas, ¿puedo comprar 2 docenas de huevos? Y el comerciante te dice que sí. Es medio sospechoso, ¿no? ¿Cómo te va a dejar comprar 2 docenas de huevos cuando lo permitido es una? ¿No? Entonces podés
chequear en tu teléfono, ¿está permitido? Tiene un fact checker incluido. ¿Está permitido que yo compre 2 docenas de huevos en este lugar? No. ¡Ah! Botón de denunciar. El comerciante me dijo y automáticamente, por suerte, tenías el micrófono activado y el celular, ¿no? El gobierno ya estaba atento a lo que este comercio te quería vender, que es una cosa tremenda, que no se puede. Entonces, automáticamente ya estamos trabajando en eso. Sí, desde vos ya. quédate tranquilo. Aparte, incluso, digamos, este es uno de los beneficios que podría tener la aplicación, ¿no? Que te diga, vos entras a un local, antes de entrar al local te tira una alerta y te dice, che, preguntá si se puede hacer esto. Y vamos a ver qué te dice, según la respuesta, ¿no? Básicamente es una forma de pasiva, ¿no? De ir controlando. Sí, es una forma totalmente correspondiente. Y además, todo este tipo de cosas que estamos hablando nos permiten empezar a generar crédito social, o si quieren lo podemos llamar crédito de consumo de CO2 mezclado con crédito social, ¿no? Acá hay un montón de algoritmos que podemos generar para lograr este tipo de cosas, que nos permite, o sea, básicamente el crédito social va a ser cuándo o no cumplís con los incentivos que se te están dando. Si sos o no un buen ciudadano, ¿no? Tal vez es al revés. El comerciante le dice, tengo 2x1 en huevos y vos en realidad no podés comprar 2. Entonces si compras, el comerciante te puede denunciar. O sea, estemos todos atentos a cumplir con las regulaciones correspondientes. Entonces el crédito social lo que te va a permitir es empezar a modificar un montón de cosas. Por ejemplo, si estás yendo a un bar donde no podés ir, bueno, no estás cobrando el UBI. Lo primero que vamos a hacer es congelar tu ingreso básico universal y todo tu dinero. Vas a empezar a tener, cada paso más cerca que estás, se va a disminuir tu ingreso básico universal, que se te streamea por segundo en la billetera. Bueno, se va a pausar y te va a empezar a cobrar intereses negativos. Así que anda y acercate a la zona en la que tenés permitido, porque si no vas a tener consecuencias heavies, vos y probablemente las personas que conozcas, porque esto hay una parte social muy linda para trabajar. O sea, por ejemplo, si estás yendo a un lugar que no podés, bueno, te aseguro que tu mujer también va a sentir la consecuencia económica en el momento y no solamente eso, a vos te va a avisar que tu pareja está queriendo ir a un lugar que no puede o está en una zona que no puede, para que vos le avises, ojo, mirá que estás en una zona donde no podés. O sea, no solamente va a ser el teléfono, va a ser tu familia. Le vamos a avisar a todas las personas con las que tenés contacto. Queda tranquilo. Pero es por vos, queda tranquilo. Sí, esto, a ver, pensarlo desde el punto de vista, ¿no?, de la seguridad, ¿no? Desde ya, ¿no? Que no, o sea, ¿por qué tiene que ser algo malo? O sea, ¿quién quiere sentirse más inseguro? Al contrario, vos en una sociedad así vas a hacer que todo el mundo se comporta de acuerdo a los incentivos adecuados. Sí. A ver, y el que no, bueno, tendrá las consecuencias. Como pasa hoy, a ver, no es que hacemos algo muy diferente tampoco. No, o sea, no, vos hoy en día rompes una ley y tenés una consecuencia, una multa o años de prisión o lo que sea, ¿viste? Acá va a ser exactamente lo mismo. O sea, que tampoco entendemos, ¿no?, por qué la gente se va a querer imponer, y esto es algo que vos cuando vayas a presentarlo puedes decir, mira, la verdad que este tipo de medidas no son tan diferentes. Es más, te ahorras hasta muchos casos, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? O sea, porque vos qué preferís, tener un montón de criminales, ¿no? O mejor, tenés menos criminales, ¿no? Y los detenés a tiempo, ¿no? Con el sentido correcto, o sea, los penalizás a tiempo. La mayoría de los casos ni siquiera los vas a tener que juzgar. Sí. O sea, no va a existir el juicio prácticamente, porque es algo automático, ¿no? Sí. Del cual la gente no se puede escapar. En los pocos casos donde sea necesario ir a revisar personalmente, bueno, ya se verá. Pero, digamos, también esto es una simplificación porque ya la gente va a saber directamente desde su aplicación qué es lo que puede y lo que no puede hacer. Qué eficiente. Exactamente. Entonces, evidentemente no estamos hablando de algo que es imposible, no es algo que sea inhumano. Ya estamos haciendo las cosas igual. Chicos, por favor, esto es una evolución. O sea, no tiene nada que ver con este futuro distópico que plantean. Acá lo que estamos hablando es de seguridad, de mejorar el medio ambiente, de facilitarle la vida a las personas y de tener las cuentas claras, porque la sociedad necesita transparencia. Y obviamente también esto viene con responsabilidad para el Estado, ¿no?, que tiene que mostrar su transparencia. Sí. Transparencia universal para todos. Exactamente, para todos y para todas. Sí. Acá no hay distinción de sexo ni de ningún tipo, ¿viste? Obviamente, a ver, va a haber una especie de código especial, ¿no?, en el cual hay ciertas... Porque, a ver, si por ejemplo estamos hablando de defensa, estamos hablando de rastreo de subversivos, ¿no? O no llamamos subversivos, rastreo de personas no conformistas, ¿no?, con lo que estamos imponiendo. Evidentemente
no podemos usar los métodos transparentes, ¿no? Por seguridad sí va a existir ese tipo de privacidad especial, ¿no? Pero solamente la van a poder usar personas autorizadas con una licencia específica, ¿no? Y nada, muy controlado y o sea, esto es imposible que alguien lo use con fines perjudiciales o persecución, como lo quieren llamar algunos. Esto es solamente por seguridad, ¿no? Como por ejemplo hoy en día ya existen las cámaras de seguridad con reconocimiento facial en el subte, ¿no? O en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares, ¿no? Donde ya se implementa esta tecnología o donde por ejemplo ya los estados tienen control sobre ciertas instituciones las cuales no tienen que revelar información privada o pueden hacer tratados entre países sin revelarle la información a los ciudadanos. Entonces esto que estamos proponiendo es una extensión de algo que ya existe. Por la seguridad nacional. Por la seguridad nacional y por algo que la gente hoy en día, si no se queja, tampoco se van a quejar mañana. O sea, menos cuando le estás ofreciendo. Porque a ver, la gente no se va a parar a pensar en todos los desventajas porque realmente no hay para ellos. O sea, si vos tenés todo en orden, digamos, son todos beneficios para vos. Porque vas a consumir mejor, vas a consumir el lugar que siempre te quedan cerca, vas a consumir más eficiente, vas a tener premio. O sea, vas a tener un montón de ventajas, ¿no? Entonces, eso es lo que le tenés que ir a comentar a las personas cuando vayas a proponer esta idea. No hay, digamos, realmente un problema de acá que estemos diciendo, che, esto realmente es algo malo, ¿no? O sea, lo único que necesitas es la habilidad tecnológica que ya la tenés, así que... Sí. Inclusive esto te va a permitir un montón de cosas más allá de tu nación. Como por ejemplo, bueno, ahora que todos los bancos centrales tienen la política monetaria fija entre ellos, ya, o sea, no existe el intercambio entre monedas no regulado por un banco central, o sea, son interoperables si querés. Bueno, vamos a avanzar con una devaluación en la que todas las monedas estén 1 a 1. Entonces todos seguimos una política monetaria similar, por lo cual nos abre los pasos a empezar a fusionar las monedas nacionales creando la única CBC internacional, ¿no? El anillo que los gobernará a todos, el cual nos permite todo este tipo de cosas, pero a nivel global. Claro, una escala planetaria, básicamente lo mismo, pero ahora lo vas a poder aplicar en todo el mundo. O sea, no vas a tener más el concepto, digamos, de estado-frontera por una cuestión, digamos, que ya no es necesario. No. Está todo, digamos, provisto únicamente por una sola entidad, entonces, ¿para qué querés, digamos, tener más divisiones? Eso sí, obviamente vas a tener tus regulaciones, vas a tener... O sea, no todo el mundo se va a poder ir de vacaciones al mismo lugar, claramente, ¿no? Pero te puedes ir turnando. Capaz que dentro de 20 años te toca ir al lugar que vos esperabas, ¿no? Sí, total. Así que bueno, hasta acá llegamos con la parte de ironía, porque si no nos estamos yendo. Ahora, de más está decir que todo lo que dijimos totalmente. Es completamente terrorífico. Si alguien se asustó, está bien, si alguien se asustó, es la idea. Realmente cuando decíamos esto se puede hacer es porque esto se puede hacer. Sí. Esa es la parte, sí, que quédense con el susto. No se asusten, nosotros no pensamos así, por eso avisamos al principio. Pero esto nos da la pauta, ¿no? De hasta qué punto, con la información que hoy ya tenemos, sabemos que se puede hacer esto. Imaginemos todas las cosas que efectivamente no sabemos porque no están obligados a decirnos nada. Lo que no se nos ocurrió antes del podcast. Claro, exactamente. Imagínense todo lo que no llegamos a pensar, ¿viste? Mientras preparábamos esto. Sí, aparte, una de las cosas es, muchas veces cuando se habla de CBDC se habla, pero no... ¿Viste? Se toma como muy a la ligera y no se entiende realmente el potencial demoníaco que tiene esto. O sea, literalmente puede calar muy profundo. Imagínate el nivel de presión social que te pueden someter si te dicen dónde gastar, con quién gastar, en qué lugar estar. O sea, te pueden volver loco. Pueden avisarle a tu familia si estás comprando tal cosa, estás haciendo no tal cosa. Es realmente una locura. O sea, puede ser absolutamente opresivo. Pero a unos niveles nunca antes vistos. Obviamente esto va a ser a cuentagotas, ¿no? Sí, no, a ver, no, yo creo que si esto, digamos, se implementa, no es que van a perseguir como la Gestapo, ponele a la gente que ya no, el mercado libre es mejor. Simplemente no la van a dejar vivir, o sea, la van a dejar vivir con lo mínimo. Sí, va a ser un ostracismo. Exactamente, pero vos no se va a poder juntar con nadie porque nadie va a querer estar con alguien de crédito bajo. Sí, porque, va a desaparecer tampoco. Exactamente, esto, digamos, hoy en día puede parecer muy obvio que atenta contra cualquier tipo de derecho humano que uno pueda tener conciencia, pero digamos, si los derechos humanos dependen de un papel, estamos al horno, porque ningún papel es resistente al avance de estas instituciones que evidentemente no les molesta violar y transgredir este tipo de acuerdos, de cosas que se fueron construyendo a lo largo del tiempo y cada vez, digamos, nos vamos dirigiendo más a
en este sentido. Más allá de esto, hay soluciones, Sí. ¿no? De hecho, yo diría que hay una solución. Sí. Efectivamente es algo que, si bien no dejamos completamente en claro a lo largo del podcast, era lo que queríamos que se entienda. ¿Cuál es la solución a una moneda digital global impuesta por un organismo central controlando prácticamente a todos los estados y que te controla En forma en personalizada. forma personalizada Te todo streamea- lo que consumís? Te streamea control. Bueno, es justamente la forma de dinero en efectivo que te permite hacer lo que vos quieras con tu dinero y justamente te permite mantenerte alejado del control coactivo de las personas que quieren implementar esto. Esto que nosotros mencionamos es algo que ya se está hablando seriamente. No parece ser algo del momento, no parece ser una moda, no es una tendencia, es algo que eventualmente van a querer implementar de forma seria y que eventualmente, probablemente, termine siendo registrado como algo obligatorio para cualquier persona o cualquier entidad o cualquier país que quiera pertenecer a un organismo internacional. O sea, porque también esto es una forma que tienen los países, digamos, de imponerse Sí. políticas entre ellos. O sea, Sí, si sí. tenemos todos CBDC y vos no tenés CBDC, es como dale, flaco. Sí, o sea, no ¿qué haces conversamos sin con CBDC? vos Sí. hasta que vos no tengas la CBDC igual a la nuestra. Hacer la tarea, pibe. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ¿hay formas de evitar esto? Sí, hay formas, por suerte. Y no tenemos más que volvernos hacia el año 2008, donde una crisis económica golpea el mundo Sí. y la solución a prácticamente todas las crisis económicas aparece, que es el white paper de Bitcoin, ¿no? Este documento escrito en el año 2008 por Satoshi Nakamoto, un visionario probablemente de la criptografía, que logró recopilar y reunir, juntar herramientas que por sí solas, digamos, tenían funciones muy específicas, pero que combinadas dan origen a la primera moneda completamente digital que te permite, al contrario de estas, liberarte completamente del control estatal. Y esto, por ejemplo, para algunas personas que hoy en día se autodenominan libertarias, que probablemente estén en desacuerdo con el banquero central del episodio, que estén en desacuerdo con, digamos, los hosts del show, que están tan a favor de esto como si fuera algo excelente, que dudan de Bitcoin por lo mismo, porque dicen esto va a terminar en control estatal, esto es un plan del Estado, hay gente que lo dice, Bitcoin es un plan del Estado para llevarnos hacia una moneda única, ¿no? En la cual todo el mundo va a tener su cuenta identificada, su cuenta numerada, ¿no? Y es lo mismo que una CBDC en la práctica, ¿no? Sí. Y esto, gente, pónganse a leer el white paper de Bitcoin porque no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario. Sí, es el opuesto. Es a lo este episodio. opuesto. Si les interesa saber por qué, bueno, vayan a escuchar los demás capítulos del podcast. Nosotros nos dedicamos específicamente a hablar de por qué Bitcoin, la versión de Bitcoin que permite ser utilizada como dinero en efectivo sin intermediarios, al contrario de las CBDC, que es Bitcoin Cash, funciona para evitar el control estatal y el control coactivo. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Entiendan que fue todo ironía, por favor. Los invitamos a pasar por nuestro canal y vean que fue claramente ironía con Esto respecto si a nos episodios, escuchan por obviamente. primera vez o si nos vienen escuchando y Sí, se preocupan de que si ya nos mandaron una cartita intimándonos. Sí. Nos invitaron a un cursito de jóvenes globales líderes, nada más. Sí. La semana que viene vamos a un foro una reunión de líderes jóvenes. ¿Viste? Me dijeron Nos que llegó una carta de un tal Klaus Schwab. así que, bueno, ¿por dónde nos pueden seguir? Y esto es muy importante, presten atención, Sí. porque probablemente no lo volvamos a repetir, mentira, lo vamos a decir todos los episodios. Si les interesa lo que hacemos y por ahí les interesa hasta, digamos, contribuir, les recomendamos mucho la aplicación Podcash, que es Podcastapp.com. la pueden descargar de ahí, es una aplicación gratuita con la cual pueden escuchar todos los podcasts a los cuales ya estén suscritos y muchos más. Específicamente es una aplicación que está integrada con Bitcoin Cash de forma nativa y que permite hacer streaming de dinero directamente a el resto de los podcasters, así que está muy, muy buena. Del dinero bueno. Exactamente, el dinero Bitcoin Cash, que es el dinero que nos permite liberarnos de la CBDC de acá a el futuro próximo. También les recomendamos que nos sigan en nuestra cuenta de memo.cash. Memo.cash es una red social
integrada encima de Bitcoin Cash, que es una básicamente forma de mantener la comunidad abierta siempre, la información disponible. Es una red social que no es censurable porque depende de la cadena de Bitcoin Cash, que es completamente descentralizada y tiene nodos en todo el mundo. Así que también les recomendamos que investiguen sobre memo.cash, se creen una cuenta y nos sigan a partir desde su cuenta en esta plataforma. Y obviamente nos pueden escuchar en las plataformas tradicionales como YouTube, Spotify, Anchor, en su aplicación de podcast, y ahora también estamos en Odyssey. Sí, sí. Así que bueno, chicos, esperamos que les haya divertido por lo menos, o asustado tal vez, este episodio. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego.